Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Algunos científicos creen que las pirámides de Egipto fueron construidas hace 4000 años aproximadamente, aunque otros piensan que fueron erigidas en épocas mucho más remotas. Bueno, en este videoprograma vamos a hablar de qué tipo de conocimiento podría albergarse en las grandes pirámides de Egipto, concretamente en la Gran Pirámide de Gizeh, conocida como la Pirámide de Keops. Vamos a hablar de mensajes y códigos secretos que se encontrarían, según varios investigadores y egiptólogos, en la propia geometría de la Gran Pirámide, en sus cifras, en sus medidas. Y vamos a empezar hablando de un escriba del siglo X de nuestra era llamado Masurdi. Era un escriba copto. Y resulta que, apoyándose en manuscritos y traducciones coptas, escribe que Surit, uno de los faraones que reinó en Egipto antes del diluvio, fue el que efectivamente erigió y elevó las grandes pirámides de Egipto. Añade además que Surit ordenó a los sacerdotes que depositaran la suma de su sabiduría y la totalidad de sus conocimientos sobre las artes y las ciencias. Además, ordenó que guardaran los escritos de esos sacerdotes que habrían compilado toda clase de sabiduría, que conservaran los nombres y las propiedades de las plantas medicinales y las ciencias aritméticas y geométricas, y que además hicieran todo esto para que se quedase conservado en beneficio de los que más tarde sabrían comprenderlo. Bueno, más tarde añadió que en la pirámide de Keops fueron grabadas las esferas celestes y las figuras que representan las estrellas y los planetas. Bueno, el faraón habría hecho grabar las posiciones de las estrellas y sus ciclos, así como la historia crónica de los tiempos pasados y de los tiempos futuros, con todos los acontecimientos que tendrían lugar en el mundo. Bueno, las profecías de la Gran Pirámide, por tanto, vendrían dadas por fechas que, según los expertos, podían tener márgenes de error de solo unos días y estarían basadas, y esto es lo más fascinante de todo, en la medida de la pulgada piramidal. Su razonamiento dice que, siendo la Gran Pirámide un monumento geométrico absolutamente perfecto, todas sus medidas, sus cálculos y todo lo que serían sus proporciones tendrían un mensaje para decodificar en lenguaje geométrico, es decir, en el lenguaje de las matemáticas, el lenguaje universal. Entonces, para esto tenemos que estudiar lo que sería, lo primero, la pulgada piramidal. Y es que, si empezamos a ver los datos de la pirámide, encontramos un trabajo absolutamente colosal que, desde luego, desafía las leyes de la probabilidad en cuestiones de arquitectura y de ingeniería. Por ejemplo, encontramos que tiene una geometría octogonal. Esto es fascinante y esto se ha visto en algunas fotografías que ya hemos estudiado en este mismo canal, realizadas por el ejército de Egipto, en donde se observa que en las caras de la pirámide, pues realmente cuando hay una incidencia de los rayos del sol en los equinoccios y en los solsticios, se observa que esas caras están partidas por la mitad, es decir, que estamos hablando de que son pirámides octogonales. Bueno, encontramos que las pirámides tienen de base un cuadrado de 232,805 metros de lado. Tiene una altura de 148 metros. Y claro, es fascinante comprobar cómo el cuadrado de la altura equivale a la superficie de cada una de las caras triangulares y, de hecho, la altura multiplicada por 10 elevado a 9 es la distancia media del Sol a la Tierra. Bueno, el perímetro encontramos que es de 931,22 metros y esto, si se divide por 2 veces la altura, nos da el número pi, 3,14159 y toda la gran cantidad de decimales que le siguen. Bueno, multiplicando la longitud de la pulgada piramidal por 100 millones se obtiene la longitud de la órbita terrestre de 24 horas. Y claro, es que es fascinante porque ¿cómo consiguieron hacer aquello? ¿Con qué tipo de medida? Con la pulgada piramidal y con el codo sagrado, que equivale a 0,635660 metros. Si esto se multiplica por
10 millones se obtiene 6.356.600 metros, es decir, la longitud del radio de la Tierra al polo. Esto es algo realmente increíble, porque esto quiere decir que el codo sagrado representa la 10.000.000ª parte del radio polar de la Tierra, con apenas una diferencia de 1/100º de milímetro. Bueno, como decíamos, el codo estaba dividido en 25 pulgadas de 25,4264 milímetros. Y esa es la medida y esa es la gran clave de todo esto, porque estaríamos hablando de que diferentes investigadores habrían identificado esa pulgada como un año de nuestro calendario, y entonces lo que serían los pasadizos interiores pues estarían realmente representando lo que serían diferentes fechas. Se encuentra, por tanto, en el interior de la Gran Pirámide de Keops los secretos de unas ciencias, una filosofía y una religión perdida. ¿Qué hay de cierto, por tanto, en que las dependencias de la pirámide nos trazan unas profecías que posteriormente se han cumplido? Bueno, aquí tenemos que hablar de un hombre llamado Georges Barbarin. Este señor era escritor, poeta y periodista, y realizó una profunda evolución en su carrera laboral hacia el estudio de la egiptología. Este señor lo que hizo fue interpretar los conocimientos que iba extrayendo de la Gran Pirámide, de sus medidas, y fue aplicándolo a una cronología de fechas en donde se podría recorrer la historia de los seres humanos desde el inicio de nuestra era. Bueno, este señor, por tanto, estudia el pasillo de entrada, la cámara subterránea, los distintos pasajes, es decir, el ascendente, el horizontal, también los bajos, la gran galería, la antecámara, el gran peldaño y las cámaras del rey y de la reina. Bueno, Georges Barbarin expone que el calendario de la Gran Pirámide comprende ni más ni menos que 6.000 años, y de hecho indica que el comienzo, al que llama el punto geométrico A, determina con precisión el equinoccio de otoño del 22 de septiembre del año 4000 a.C. Bueno, de este punto A, pues parte de la línea de los corredores y del revestimiento de la pirámide, bueno, pues sale pues un pasadizo, ¿no? Y si hacemos partir la escala axial cronológica de la pirámide desde ese punto A, remontamos el primer pasadizo ascendente hasta la gran galería y finalizamos en el centro de la antecámara, llegaríamos, según Barbarin, ni más ni menos que al año 2001 de nuestra era, y de hecho a una fecha que desde luego es posible que pueda llegar a sonarles, el día 17 de septiembre del año 2001, nada más y nada menos que 6 días después del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Bueno, según Barbarin, cuando se llega a la intersección del pasadizo descendiente y del primer pasadizo ascendente, hallamos una fecha que es muy importante dentro de la cronología histórica de la humanidad, la del éxodo de Israel, el día 15 de Nisan, o sea, el 4 de abril del año 1486 a.C. Bueno, es fascinante comprobar cómo Barbarin ahonda en su libro El secreto de la Gran Pirámide la fecha de la natividad que él expone que sería el año 4 de nuestra era, es decir, el nacimiento de Jesucristo. Bueno, pues básicamente estaría en la jornada 15 del mes de Tisri, que está relacionada con el sábado 4 de enero del calendario gregoriano. Y ese 4 de enero no corresponde con el año 0, sino con el año 4. Es decir, según Barbarin, la Gran Pirámide expone que no estamos en el año 2015, sino que estamos en el año 2011. Luego, por otra parte, este escritor francés afirma en su libro que en el umbral de la Gran Galería está datada la fecha de la crucifixión de Jesús, ya que en los textos sagrados egipcios, básicamente lo que estudia este señor es en el libro de los muertos, se identifica a este lugar con la época del Salvador de la raza humana. Bueno, concluye que en este citado umbral se puede leer que fue precisamente el viernes 7 de abril del año 34, de acuerdo con el calendario juliano, la fecha en la que se produce esta crucifixión. Es decir,
que Jesús no habría muerto con 33 años, sino, según las profecías de la Gran Pirámide, habría muerto con 30 años. Bueno, con respecto al tema del siglo XX, según Barbarin, desde el punto de vista de las pirámides, la era cristiana tiene su final con el techo de la Gran Galería, y eso está fechado el día 27 de octubre del año 1912. Según esta profecía, que estaría pues básicamente conectada con el libro de los muertos, la era cristiana entra en decadencia a principios de siglo, marcándose así el final de una era. Luego, por otra parte, Barbarin expone que hay unos periodos que están expresados desde la entrada del primer paso bajo hasta la puerta de la Cámara del Rey, y afirma que hay unas fechas que corresponden al día 4 o 5 de agosto de 1914 hasta el 15 o 16 de septiembre de 1936. Bueno, evidentemente ese año 1914 puede corresponderse con el estallido de la Primera Guerra Mundial, y el año 1936, además de la Guerra Civil Española, que es un suceso que antecede la Segunda Guerra Mundial, también tenemos el ascenso de Adolfo Hitler en Alemania, ¿no? Bueno, según el libro de los muertos, estudiado por Barbarin, se trata de un tiempo, a partir de 1936, de desolación de la humanidad, y él lo reconoce al demostrar que en este sector de la pirámide, de fuera hasta dentro, toda la cronología de todos los pasadizos, bueno, pues en ese momento de 1936, correspondiente a las pulgadas de 1936, pues no se puede caminar cómodamente, tienes que andar prácticamente a gatas, si no es imposible avanzar. Es decir, que la propia geometría de los pasadizos estarían también representando épocas de la humanidad en la cual habría habido un gran sufrimiento. Bueno, concretando el primer periodo, que es ese momento en el que avanzar es complicado, Barbarin lo asocia con el tiempo del caos, el comienzo de la Gran Guerra, de la Primera Gran Guerra Mundial, hasta la firma del armisticio. Aquí, como decíamos, se habla desde el 4 o 5 de agosto de 1914 hasta el 10-11 de noviembre de 1918. Este es el tramo del primer pasillo bajo. Luego, en el segundo periodo, aquí Barbarin expone que es cuando se entra en la antecámara hasta llegar a la entrada del segundo paso bajo, y aquí tenemos dos fechas piramidales que serían el 10 de noviembre de 1918 hasta el 28-29 de mayo de 1928. Aquí esto, por supuesto, nos recuerda a otro periodo de la historia, desde el armisticio hasta la gestación de la primera gran crisis económica mundial, conocida como el crack del 29. El año anterior ya empezó a forjarse, ¿no? Bueno, por otra parte, hay un tercer periodo que expone Barbarin, que está desgranado desde la entrada del segundo paso bajo, donde de nuevo se tiene que caminar agachado, hasta el final de este, y esto es cuando se entra en la Cámara del Rey. Las dos fechas que se dan aquí serían el 29 de mayo de 1928 hasta el 15-16 de septiembre de 1936, que, como hemos dicho, pues enlazaría bastante bien con el ascenso de Hitler en Alemania, ¿no? Bueno, en las teorías de las profecías de la Gran Pirámide de Gizeh se habla que hay una serie de fechas entre 1948 y el año 2028. Aquí, según Barbarin, se representa un número, que sería el número 666, en la cámara del triple velo. Esto quizá sería identificable con el famoso número de la bestia, o bueno, con realmente pues un simbolismo perdido en los tiempos, ¿no? Bueno, es solamente desde la entrada de la Cámara del Rey en donde encontramos el año 1953, y entonces Barbarin expone que el tablero político a partir de ese año pues queda totalmente trastornado y trastocado, y que cualquier cosa que ocurra en una parte del mundo acaba influyendo en la otra parte del mundo, que esto es realmente el principio de la gestación de lo que sería, bueno, pues las políticas del New Deal y realmente pues la economía globalizada tal y como la conocemos a día de hoy.
También es cierto que se habla de, bueno, pues de una época identificada con la diosa Mut Sekhmet, la diosa sangrienta de la guerra, y bueno, esto curiosamente coincide con el lanzamiento de 2 bombas nucleares en el desierto de Nevada, que fueron experimentos realizados por el gobierno de los Estados Unidos, que se le llamó además la Operación Upshot Not Whole, y que, bueno, pues que es muy curioso porque es la primera bomba de artillería nuclear disparada que tuvo consecuencias en lo que sería, bueno, pues todas las comunidades del entorno de aquel desierto, y que, bueno, que la verdad es que fue un logro militar, un lamentable logro militar en aquellos momentos al respecto del lanzamiento de posibles nuevas bombas nucleares en el futuro, ¿no? Luego, por otra parte, Barbarin expone que a partir del año 1987 se vaticina un periodo de renovación, de cambios políticos, de cambios geográficos, así como cambios también climáticos. Y de hecho esto acabaría en un momento dado de la historia, que sería el 17 de septiembre del año 2001, ¿no? Esto pues son solamente 6 días después de lo que ocurre en Nueva York con los famosos supuestamente atentados del 11S, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos que el final de la etapa de este mundo actual realmente se correspondería con el año 2030. A partir de ese año 2030, Barbarin no expone más conocimientos. Y esto es muy curioso porque realmente enlaza con lo que dice otro estudioso de la Gran Pirámide de Gizeh, que se llama el doctor Davidson, que denomina a esta época, entre 1936 y 2030, la época del desorden y la desorientación, según está descrita en el libro de los muertos. Bueno, una vez más se habla del año 2001, del 17 de septiembre, como fecha que aparece perfectamente en las pulgadas piramidales de los pasadizos de la Gran Pirámide de Keops. Luego, por otra parte, tenemos a otro autor, porque no ha sido solamente el señor Barbarin ni este señor que hemos visto, el señor Davidson, sino que hay otro señor, un hombre que se llama Spencer Lewis, que era pues primera cabeza de una orden iniciática, es una orden que tiene que ver con los Rosacruces en Estados Unidos, y que publica un libro que se llama La profecía simbólica de la Gran Pirámide. Bueno, en el prefacio ya expone que este monumento se realizó para la preservación de la sabiduría y también para ser un profeta del futuro. Bueno, de hecho, en el capítulo 6 se especifica cómo en el interior de la Gran Pirámide, al igual que en el exterior, las dimensiones, el largo de las líneas, los cruces, las intersecciones entre pasadizos y otros numerosos detalles revelan fechas temporales y periodos de varios eventos de la historia del hombre. Bueno, aquí se expone, por ejemplo, que entre los primeros eventos el señor Spencer Lewis llega a decir que aparece el gran diluvio universal, aparece el alza y la caída del desarrollo espiritual y mundano del hombre, el gobierno de diferentes reinos realizados por grandes hombres, las guerras sobresalientes entre naciones, y de hecho llega a especificar, ¿no? Por ejemplo, habla otra vez del nacimiento de Jesús, llegando a las mismas conclusiones de Barbarin, es decir, 4 años después, la crucifixión con la misma fecha, el 5 de abril del año 30 después de Cristo. También llega a exponer, pues, por ejemplo, la huida del Kaiser alemán Guillermo II a Holanda y el final de la Primera Guerra Mundial como el día 10 de noviembre de 1918, y bueno, pues entre otras cosas también aparece la primera conferencia de posguerra de entre 4 naciones, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia e Italia, en el Tratado de Versalles de 1929, el gran desastre financiero de ese año, el Tratado de Lausana del 24 de julio de 1923 y la Conferencia de Desarme en Ginebra de 1932. Bueno,
Ante esto tenemos también a otro autor, un hombre mexicano que también pues en el año 1952 se encarga de realizar otro trabajo del estudio de las proporciones de la Gran Pirámide y lo llama Las dramáticas profecías de la Gran Pirámide. Vaya nombre, ¿no? Bueno, en este trabajo Benavides, Rodolfo Benavides, pues llega a exponer otra vez la teoría de que las medidas de la Gran Pirámide y especialmente su galería o corredor principal tiene, pues con sus escalones, sus codos, sus diferencias de nivel, bueno, pues todo esto está ajustado a una cronología histórica de la historia de los seres humanos. Y esto es fascinante porque desde 1952 en adelante aparecen pues varios eventos, también finalizando en el día 17 de septiembre del año 2001. Bueno, ¿qué tipo de valoración podemos hacer ante estas cosas? Bueno, a día de hoy son pocos los egiptólogos que aplican la teoría de que una pulgada piramidal es realmente un año en el calendario juliano. Pero habida cuenta de que aquellos pasadizos se tuvieron que crear durante la propia construcción de la Gran Pirámide, es decir, que cuando la estaban erigiendo, pues tuvieron que ir dejando los huecos en una operación de ingeniería totalmente colosal, ¿no? Y bueno, pues claro, sorprende que diferentes autores llegasen a ese 17 de septiembre del año 2001. Entonces, claro, esto me hace hacerme dos preguntas, ¿no? ¿Está escrito en la Gran Pirámide pues todo lo que es pues la historia entera de la humanidad, o al menos las fechas más importantes? Y esto de hecho significa que aquel pueblo conocía los secretos de los viajes en el tiempo, conocía en el futuro. Bueno, pues aquí dejamos estas hipótesis de estos investigadores y egiptólogos y les esperamos en el siguiente videoprograma en donde seguiremos estudiando, bueno, pues enigmas ocurridos en la historia. Me leeré sus comentarios con atención y bueno, pues nada, pues muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Concretamente en la Gran Pirámide de Gizeh, conocida como la Pirámide de Keops. Vamos a hablar de mensajes y códigos secretos que se encontrarían, según varios investigadores y egiptólogos, en la propia geometría de la Gran Pirámide, en sus cifras, en sus medidas. Y vamos a empezar hablando de un escriba del siglo X de nuestra era llamado Masurdi. Era un escriba copto. Y resulta que, apoyándose en manuscritos y traducciones coptas, escribe que Surit, uno de los faraones que reinó en Egipto, y que además hicieran todo esto para que se quedase conservado en beneficio de los que más tarde sabrían comprenderlo. Bueno, más tarde añadió que en la pirámide de Keops fueron grabadas las esferas celestes y las figuras que representan las estrellas y los planetas. Bueno, el faraón habría hecho grabar las posiciones de las estrellas y sus ciclos, así como la historia crónica de los tiempos pasados y de los tiempos futuros, con todos los acontecimientos que tendrían lugar en el mundo. Bueno, las profecías de la Gran Pirámide. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Algunos científicos creen que las pirámides de Egipto fueron construidas hace 4000 años aproximadamente, aunque otros piensan que fueron erigidas en épocas mucho más remotas. Bueno, en este videoprograma vamos a hablar de qué tipo de conocimiento podría albergarse en las grandes pirámides de Egipto. Por tanto, vendrían dadas por fechas que, según los expertos, podían tener márgenes de error de solo unos días y estarían basadas, y esto es lo más fascinante de todo, en la medida de la pulgada piramidal. Su razonamiento dice que, siendo la Gran Pirámide un monumento geométrico absolutamente perfecto, todas sus medidas, sus cálculos y todo lo que serían sus proporciones tendrían un mensaje para decodificar
en lenguaje geométrico, es decir, en el lenguaje de las matemáticas. Antes del diluvio fue el que efectivamente erigió y elevó las grandes pirámides de Egipto. Añade además que Surit ordenó a los sacerdotes que depositaran la suma de su sabiduría y la totalidad de sus conocimientos sobre las artes y las ciencias. Además, ordenó que guardaran los escritos de esos sacerdotes que habían compilado toda clase de sabiduría, que conservaran los nombres y las propiedades de las plantas medicinales y las ciencias aritméticas y geométricas,